pues que fue capaz de imponerse ante la dificultad y sobre todo teniendo dos buenos exponentes del tema que tendremos para hablar hoy. El día de hoy viene siendo el segundo día de las jornadas. Tendremos al expositor Juan David Rincón Rojas y a Federico Arizmendi, encargados del tema de la historia política en el siglo XX. Juan David con una ponencia sobre un acercamiento teórico al fascismo y Federico hablando sobre el contexto de la Alianza para el Progreso en la Guerra Fría, sobre el caso chileno. Entonces, No, aprovecho no, como no, para dar no, realismo político y el golpe muy bien, chileno. el realismo político y el golpe chileno. Muchas gracias por la claridad. Entonces, les comento cómo va a ser la dinámica. Cada uno de los exponentes va a tener como 15 minuticos para exponer su tema y ustedes pueden ir realizando preguntitas en el chat que al final de la conversación daremos como un orden para ella. Listo. Entonces, por favor, Federico, te doy la palabra y con todo, hermano. Entonces comenzamos de una vez. Sí, señor. Ahí me ven bien, me escuchan bien. Bueno, entonces, buenas Te tardes. escuchamos bien, no te estamos viendo. Ya, no, active cámara, ¿sí me ven bien? Perfecto. Bueno, excelente, entonces, pues buenas tardes. Hoy esta exposición compete hablar acerca del realismo político y la aplicación que tuvieron los norteamericanos en América Latina conforme pensaban en esta teoría. Digamos que el realismo político viene a desarrollarse en 1919. Sin embargo, los preceptos teóricos y todo el desarrollo de muchas ideas del realismo se pueden rastrear desde muchísimo antes. Me refiero a esto, hay autores que trabajan el realismo político desde las posturas de Sun Tzu, otros que también lo hacen desde Tucídides, otros que también lo van a hacer desde Maquiavelo y Clausewitz. El caso es que, si bien el siglo XIX es lo que permite que el realismo político ya se entienda como una disciplina, no precisamente aparece de la nada, sino que ya tenía un desarrollo. A ver, el siglo XIX, perdón, 1919 es una fecha hasta paradójica para el realismo político, precisamente porque está finalizando la Primera Guerra Mundial y porque uno de los grandes culpables de toda la conflagración que se dio, pues va a ser el realismo político, precisamente por su lógica estatocéntrica y su pensamiento basado en el equilibrio de poder. Ya pues explicaré un poco mejor esto. Cuando nosotros pensamos en el realismo político, tenemos que tener claro unos cuantos conceptos. Voy a explicar algunos, no van a ser todos, porque lo que me interesa es también ver cómo lo aplican los norteamericanos en América Latina. Entonces hay que entender que para los realistas, toda la idea del desarrollo del realismo político, pues va a ir encaminada en términos de que la comunidad internacional es una comunidad completamente anárquica. O sea, no hay un juez o un árbitro que regule las reglas del juego en el ámbito internacional. Por lo tanto, cada estado y su soberanía digamos, están por su cuenta. Esto da pie para una de las intenciones que tiene el realismo político, y es que todo estado que es un órgano viviente en ese sentido está asociado a la naturaleza humana y precisamente busca sus beneficios y busca su desarrollo. Eso quiere decir que el accionar del Estado va a ir en términos de garantizar y proteger y beneficiarse para sí mismo. Y podemos relacionarlo con una de las lógicas básicas que hace que todos los estados sean iguales, y es la lógica de la soberanía. Si un estado es soberano, eso es lo que define su territorio y opera en su territorio. Sin embargo, lo que ya hace que los estados sean diferentes entre sí es la lógica del poder. Y el poder, que digamos es el punto central del realismo político, pues es entender que un estado es poderoso y por lo tanto puede defender su soberanía y puede defender su libertad. Esta lógica es buena tenerla en mente porque ya aparecen muchas otras teorías, perdón, muchos otros conceptos asociados a la lógica del poder, como lo es el interés nacional y la seguridad nacional. Y todos van encaminados a la consecución, a la acumulación y a la gestión del poder como ese medio que tienen los estados para protegerse y para hacer valer su soberanía. Ahora, esto tiene un poquito de trampa ahí, porque es que si uno piensa
la seguridad nacional, no solamente un Estado puede entender la seguridad nacional en términos de sus fronteras, sino que también va a entender que parte de ese interés nacional y esa seguridad nacional también van a estar fuera de sus fronteras. Y ese es un caso importante a la hora de analizar la forma en la que operan los estadounidenses en América Latina en el siglo XX. Es entender también que las esferas de influencia que se están dando, que están desarrollando en el mundo en la Guerra Fría, pues permiten entender que los norteamericanos ven en su influencia, en su zona de influencia, su seguridad nacional. Ahora, hay que hacer una acotación y es porque la Guerra Fría es una división política del mundo en esferas de influencia, bajo la tutela de dos ideologías contrapuestas y, y enfrentadas entre sí. Pero ¿por qué entender como tal el tema chileno y América Latina? Precisamente porque América Latina está dentro de la esfera de influencia norteamericana y va a presentar dos hitos que van a cambiar la forma en la que se ha venido entendiendo América Latina por parte de los norteamericanos. A ver, las relaciones interamericanas siempre se han visto relacionadas en términos norte-sur, un Estados Unidos fuerte contra un sur inestable. Y el asunto de la Guerra Fría es que Estados Unidos ve su interés nacional en los estados, como le dicen ellos, al sur del río Bravo. Ahora, los dos hitos de los que estoy hablando es Cuba en 1959 y Chile en 1970. Cuba habla de la revolución cubana que permite que Fidel Castro llegue al poder y que pues va a hacer un golpe completamente a la lógica norteamericana del equilibrio de poder en su zona de influencia. Y en 1970 con Chile estoy refiriéndome a la llamada vía chilena al socialismo, que es un cambio, un punto de inflexión en la lógica de la consecución del poder por parte de la revolución planteada desde Rusia en 1917, porque en Chile va a quedar en las manos del socialismo, por así decirlo, por las vías democráticas, por medio de la elección de Allende en 1970, de Salvador Allende. Entonces hay que entender estas dos lógicas porque los Estados Unidos van a operar, sobre todo en Chile, basándose en estos preceptos. Una cosa que hay que decir es que América Latina tuvo cierto abandono por parte de los estadounidenses en buena parte de 1950, precisamente porque es la zona que ha tenido una tradición histórica asociada a los Estados Unidos. Sin embargo, Cuba rompe esto y la Revolución Cubana pone todos los ojos de América Latina en el foco de Washington. Y hay que entender que la Alianza para el Progreso es también producto de esto, de entender que ya hay una nueva forma en la que tienen que mirar cómo intervenir en América Latina para trabajar, digamos, para seguir conteniendo ese poder que tiene en América Latina. Eh, para ser precisos, los norteamericanos implementan una medida desarrollada en 1947 y es el Acta de Seguridad Nacional 47, asociada al año. Esta es la que da pie a la creación de dos instituciones que operan en América Latina, pero su modus operandi estaba a nivel global y era el Consejo de Seguridad Nacional y la Central de Inteligencia Norteamericana, que es la CIA, la conocida como la CIA. Precisamente la creación de estas dos instituciones es la que van a ser, digamos, los dientes y poner en práctica toda la ideología que ya tenían basada en el realismo político. Como también tengo que resaltar que el realismo político se vio permeado como una ciencia norteamericana, una ciencia social norteamericana, y que presidentes como Dwight Eisenhower y Richard Nixon van a estar a la cabeza de esta ideología, precisamente relacionada con el Partido Demócrata, y Nixon, cuyo hombre de confianza va a ser Henry Kissinger, pues es uno de los grandes defensores del realismo político. Ahora, como todo ha sido términos de poder, Cuba y Chile rompen las lógicas establecidas que ya venían presentando el subcontinente y precisamente la intervención norteamericana en Chile era de esperarse. Ahora, los hechos que permitieron que Cuba sobreviviera a los intentos de golpe de Estado estadounidenses no van a estar con Chile. Precisamente la Guerra Fría va a presentar varios momentos, cuando Cuba presenta lo que digamos logra triunfar la revolución y logra hacer de la isla un lugar socialista, pues estamos viendo que la Guerra Fría está presentando un periodo llamado la coexistencia pacífica. Y es que entender que los norteamericanos
aprenden a convivir con el enemigo, como lo mismo lo están haciendo los rusos. Sin embargo, para Chile la situación cambia y podemos ver un aspecto de la Guerra Fría en la que ya se considera la distensión. O sea que los rusos y los norteamericanos han comprendido que seguir manteniendo ese equilibrio nuclear va a terminar, va a degenerar en la destrucción del mismo mundo. Y precisamente la firma de los tratados de París, aunque terminaron siendo un fracaso, y la firma de tratados de no proliferación nuclear, pues son la muestra de los soviéticos de que ya no están buscando la intervención directa en los asuntos norteamericanos y menos de intervenir como tal en las esferas de influencia. Entonces, esta falta de voluntad, por así decirlo, de intervenir en América Latina va a permitirle a los Estados Unidos operar ahí. Ahora, Estados Unidos tenía en abandono América Latina, pero la CIA y las instituciones relacionadas con el tema de la inteligencia militar nunca dejaron de operar. De hecho, el caso chileno sigue siendo un cambio total de las ideas que se tenían de la revolución, pero también es algo paradójico, precisamente porque Salvador Allende intentó ser presidente en 1956, perdón, en 1958, en 1964 y en 1970. En los últimos dos fracasó. Y cuando uno se pone a mirar, digamos, la documentación oficial de cómo se había entendido la presidencia chilena en 1970, uno ve que el embajador Edward Corry y el Comité 40, que era el comité asociado a la investigación chilena, pues tenían muy claro quiénes eran los candidatos presidenciales en el año y también tenían muy claro cuáles eran sus afinidades políticas, a tal punto que el mismo Corry hace llamados a Washington para aumentar el presupuesto y frustrar las elecciones chilenas o hacer una intervención a favor del partido contrario a Allende. Sin embargo, Allende, en una coalición que se llamó la Unión Popular de partidos socialistas y comunistas, pues gana las elecciones chilenas no con una mayoría absoluta, con el 36% de los votos, y el Congreso chileno es el que termina decidiendo. Y aquí es cuando vuelve otra vez América Latina a estar en el ojo del huracán, porque Nixon nunca esperó que llegara de nuevo otro país a caer en las manos del socialismo y precisamente un país del cono sur que había tenido una tradición democrática importante. Los estadounidenses obviamente tratan de frustrar el asunto, resulta que llegan al punto de trabajar Nixon con Kissinger y llegar, digamos, a los extremos para intervenir, pero a la larga no logran conciliar nada y Allende logra consolidar sus ideas en Chile. Sin embargo, la experiencia chilena no va a durar mucho, solamente serían 3 años, 3 años como tal, y los estadounidenses, por medio del bloqueo económico, del miedo a que la experiencia de Cuba, la llamada Segunda Cuba, sigue existiendo, pues van a hacer todo el tipo de intervenciones hasta ya el conocido golpe de Estado en 1973, que termina no solo con un bombardeo muy simbólico al Palacio de la Moneda de Chile, sino también con el asesinato de Allende en el mismo lugar. Y obviamente los norteamericanos justifican todo esto en el miedo que tenían no solo la intervención soviética y cubana en el país, sino el miedo a una segunda Cuba y el miedo a, a uno de los hitos de la Guerra Fría en América Latina, que es el efecto dominó, y es que un Estado que precisamente contenga el comunismo puede ser un foco de infección que se riegue, y si cae un Estado, pues pueden caer más. A esto también hay que añadir que los estadounidenses operaron enteramente bajo todos esos preceptos del realismo político, entender que Chile, otro país de su esfera de influencia, afectaba sus relaciones, afectaba su interés nacional y su seguridad nacional siempre estuvo apuntando a lo ya vivido, y me refiero al tema de la crisis de los misiles cubanos, que en 1962, digamos, hizo temblar al mundo mismo precisamente porque la cantidad de tensión que se vivió en el mundo y la idea de un apocalipsis nuclear estuvo vigente. Entonces, que Chile adoptara de nuevo esto, adoptara de nuevo el socialismo y pretendiera recibir apoyo, sobre todo armamentístico de Cuba, pues
activó todas las alarmas en Estados Unidos. Y el final, pues ya lo conocemos, es una dictadura instaurada por los Estados Unidos, apoyada por la CIA, y que ha sido considerada una de las dictaduras más sanguinarias del Cono Sur. Ahora, para hacer una pequeña adición a todo esto, hay que entender que Estados Unidos, si bien operó, también hay que mirar la diplomacia del dólar, y es la condición de Estados Unidos de mover fichas de ajedrez dentro de América Latina, y precisamente eso va a ser lo que permite que lo que permite que Brasil y Argentina respondan al llamado estadounidense para crear ese bloque gigante que ataque al comunismo y que evite, por así decirlo, que Chile no solamente consolide como tal la experiencia, esa nueva experiencia de socialismo, esa vía chilena de socialismo, sino también la exporte, que podríamos dejar hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Federico. Para recordarle también al público que las preguntas se realizan al final o que las pueden dejar escribiendo en el chat, que yo más adelante les daré como cierto orden. Entonces aprovecho entonces para darle ya paso a Juan David con su exposición sobre el fascismo. Hola, buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Perfectamente. Listo, perfecto. Y están viendo la presentación, ¿cierto? No, No todavía. no hay ninguna No, está presentación. Sí, Y ahora sí. ahora sí. listo. Vale, gracias por estar acá. Estoy realmente muy emocionado de acompañar estas jornadas. Y bueno, mi presentación va como con dos intereses. El primero es tratar de acercar una definición, ¿cierto?, sobre un concepto tan variopinto como lo es el fascismo. Y en segunda medida es pensar un poco en la facilidad que hay ahora para llamar fascista a una persona, ¿no? Yo creo que ustedes han visto, los medios de comunicación están llenos de comentarios como Trump es un fascista, Jair Bolsonaro es un fascista, y vamos a ver qué problemáticas, ¿cierto? Lo que me interesa es problematizar también el uso indiscriminado de ese término. Entonces les propongo que hagamos primero como un acercamiento teórico, ¿cierto? Una definición a partir del caso italiano, que es como el que manejo más cercano, y pensaremos cómo trasladar, digamos, esas bases teóricas al presente y pensar esos límites entre fascismo, dictaduras, derechas, conservadurismo. Bueno, les propongo entonces que pensemos el fascismo a partir de cuatro problemas principales desde el ámbito teórico. Yo lo que quiero hacer acá es como un acercamiento teórico, historiográfico también. Hay cuatro problemas fundamentales. El primero es pensar si el fascismo es solamente una categoría que puede aplicarse a un fenómeno único, ¿cierto? El italiano en este caso, o si con ese término podemos agrupar a varios movimientos, ¿no? Lo que serían los fascismos. Entonces nos permitiría, digamos, tener como una categoría de análisis mucho mayor en la que podemos agrupar, digamos, el régimen nazi en Alemania, la dictadura de Metaxas en Grecia, el partido de la Cruz Flechada, la Guardia de Guerra, bueno, un montón, digamos, de fenómenos que surgieron en un momento particular europeo, ¿cierto? El periodo entre guerras, y que son cercanos, obviamente tienen sus diferencias, pero son cercanos, digamos, en algunos aspectos fundamentales, que es lo que llamarían un mínimo fascista, que es el segundo problema que les planteo, que es la construcción de un fascismo genérico. Es decir, vamos a tener que construir una definición básica, digamos, y que hermane a todos estos fenómenos del fascismo, eh, para poder, digamos, entender esos límites, ¿cierto? Porque, digamos, según estas definiciones de fascismo genérico, podemos dejar por fuera fenómenos como el de Franco, que en realidad la gran mayoría de historiadores concuerdan que no fue un fascismo como tal. El tercer gran problema es pensar el fascismo como un epifenómeno. Un epifenómeno es básicamente un fenómeno que secunda o acompaña a un fenómeno mayor, y en este caso es, digamos, la clásica solución de que el fascismo es un hijo o un producto del capitalismo, ¿cierto? Una herramienta del capitalismo, seguramente también lo han encontrado mucho, o el hecho de decir como no, el fascismo es un producto único de la modernidad, porque vamos a ver que eso, digamos, le quita un poco, digamos, como de peso al contexto en el que surge el fascismo y a otras explicaciones. Y también, digamos, aquí sería muy interesante pensar la relación entre fascismo y los procesos de construcción nacional. Si vamos a los dos casos que fueron más importantes y que, digamos, triunfaron de cierta manera, el italiano y el alemán, vamos a ver que ellos son países con un proceso de construcción nacional tardío, ¿cierto? Ambos se vuelven naciones en la segunda mitad del siglo XIX, y que por ahí también vamos a ver un poco cómo podemos explicar ese surgimiento de los fascismos. Y el último gran problema, que es el que les digo que, digamos, vamos a concentrarnos más hoy,
y sobre el que más se ha escrito últimamente es el asunto de la pervivencia del fascismo, ¿cierto? Ese fascismo murió en la Segunda Guerra Mundial, sigue vivo, es un mal que jamás se va a extinguir, y cómo se ha transformado, qué ha perdido, eso es lo que vamos a pensar. Bueno, digamos que hay un contexto, como les decía, en el que surge el fascismo, una coyuntura obviamente, y es el periodo entre guerras. El periodo entre guerras eh, digamos, a agrupar algunas características, un caldo de cultivo, pensémoslo así, en el que el fascismo va a poder surgir. En primer lugar, hay un trauma, ¿cierto?, de la Primera Guerra Mundial, la crisis de los valores liberales, es decir, es todo un siglo XIX que se construye a partir de unos ideales de progreso, ¿cierto?, y en el que, digamos, no hubo grandes conflictos entre las potencias europeas, y llega la Primera Guerra Mundial y rompe con esa idea de que estábamos yendo hacia un futuro mejor, de que todos éramos hermanos, bla, 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 bla. La guerra les dice como, no, esto no es así. Obviamente la guerra también genera una profunda crisis económica. Recuerden la hiperinflación de la República de Weimar, ¿no? La gente que tenía que cargar las carretillas con billetes para ir a comprar pan, o por ejemplo el problema de la Gran Depresión, ¿cierto? Que ya sería como el último, digamos, el último fracaso ahí de la economía, y verán que está muy conectada, digamos, con el triunfo en este caso de Hitler en Alemania. Él se apalanca sobre todos esos parados, ¿cierto? Los desocupados que estaban en Alemania, y digamos que también hace una política a partir de eso. También está el descrédito de la democracia parlamentaria, ¿cierto? Hay una crítica constante al liberalismo, a la democracia liberal como tal, y es que ya no se ve que sea suficiente, es decir, ya no soluciona los problemas, estamos agobiados porque no tenemos trabajo, no tenemos plata, no nos sentimos bien, ¿cierto?, en este contexto entre guerras, y la democracia ya no funciona, entonces hay que buscar una tercera vía. Esa va a ser otra explicación del fascismo. El fascismo aparece como una tercera vía entre el liberalismo, ¿cierto?, la democracia liberal clásica, y el marxismo. Va a aparecer el fascismo como una tercera variante. Y finalmente, esto que estamos mencionando, y es el miedo rojo, ¿no? La amenaza constante de ese socialismo, ¿no? La Revolución Rusa, obviamente un hito histórico, y todo lo que empieza, digamos, a generar ese miedo de sentir como, ve, es que aquí nos vamos a contaminar, si se quiere, de los rojos. Y verán que eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso italiano, ya lo veremos más adelante, es fundamental, y cuando ya queremos, digamos, explicarlo, digamos, en otros contextos, también será fundamental esa oposición entre fascismo y comunismo. Pensando en el contexto ideológico que sirve, traje aquí 5 casos, obviamente no son los únicos, digamos que son algunos de los más importantes. Los 3 primeros son como casos o, digamos, fenómenos que, digamos, nutrieron ese fascismo, ¿cierto?, que pertenecen a un ámbito europeo, y los 2 últimos son de un ámbito exclusivamente italiano. Obviamente el nacionalismo, ¿cierto?, es fundamental para la existencia del fascismo. No podemos pensar un fascismo, ¿cierto?, sin que hubiera un sentimiento nacionalista ahí. Digamos que lo que les decía, los procesos de construcción nacional también ayudaron mucho, esos procesos que fueron tardíos, por ejemplo, en la Italia, 1861, y todavía queda ese remanente, ¿cierto?, como de todo el fundamento que dio Mazzini, Garibaldi y esos personajes a la idea de Italia. Eso va quedando ahí, cala obviamente, digamos, en la Italia de principios del siglo XX. El caso del vitalismo es muy importante. Aquí, digamos, obviamente no solamente Nietzsche, sino todo lo que está alrededor de esta forma de pensamiento, y es, una exaltación de ciertos valores, ¿cierto? Verán que el vitalismo está ligado a la exaltación de la violencia, de la juventud, de la virilidad, ¿cierto?, de la masculinidad, de la guerra, obviamente, la guerra pensada como una higiene del mundo también, y además que va anclado con una crítica también, el irracionalismo, ¿no? Una crítica contra la razón, pero una crítica también contra los valores de toda una sociedad. Es decir, el vitalismo y un poco los filósofos que, digamos, están como cercanos a Nietzsche, lo que hacían era criticar un poco de esa sociedad que se había construido desde el siglo XIX y que ahora estaba, digamos, echando aguas en el siglo XX. También tenemos el darwinismo social, que, digamos, el término puede ser muy escaso, pero es como para referirnos a todo ese sistema de pensamiento que, digamos, estaba amparando el proceso colonial en Europa, ¿cierto? Y lo que hubo después en África y en Asia, y es pensar que las naciones son entidades, ¿cierto?, organismos, y que el más fuerte domina el más débil. Esa idea, digamos, va a calar muchísimo también dentro del fascismo. Obviamente veremos que hay un fascismo, o casos de fascismo que son mucho más raciales que otros. El caso alemán, por ejemplo, es un fascismo meramente racial, mientras que el caso italiano es completamente diferente, pero ya lo veremos con más detalles si se puede adelante. El caso del Risorgimento, lo que les decía, los procesos de construcción, ¿cierto? Aquí es muy importante pensar el Risorgimento, porque en Italia queda una noción que es la Italia irredenta. Eso
es como un sentir de que una parte de esa gran Italia que no ha sido recuperada y es una parte, digamos, del norte con Austria, piensen que ese es el fundamento de que Italia entre en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, ¿cierto? Y queda marcado, digamos, eso, como esa sensación de que hay partes de ese país que no han sido recuperadas. Y finalmente el interventismo es un término también para designar un debate muy grande que se dio en Italia, más o menos en 1915, y es entrar a la guerra o no entrar a la guerra, ¿cierto? Obviamente mucha gente decía, no, no entremos a la guerra, es un problema, la economía, y otros van a decir, entremos a la guerra porque entrar a la guerra es posicionar el nivel de Italia, ¿cierto?, frente a las demás potencias, y además que va a evolucionar en ciertas cosas. Lo más interesante que con el interventismo es que vamos a ver que en la primera formación de un facho, que eran como unos grupos, unas organizaciones de parte de Mussolini, es decir, Mussolini primero forma un fascismo, si se quiere, o un grupo para que Italia entre en guerra. Llegamos entonces a la formación de algo que se llamaba como el fascismo diecinovista. Ese es un término usado por Emilio Gentile, uno de los más, o el más grande, digamos, historiador actualmente sobre el fascismo en Italia, y es el primer fascismo que existió. Bueno, el fascismo oficialmente se funda, ¿cierto?, en 1919, en un parque que se llama Parque de San Sepulcro de Milán, y es muy interesante, les traje esto aquí es para que problematicemos ese origen del fascismo. Si se van a dar cuenta, el origen del fascismo italiano es un origen socialista. Mussolini fue una persona que militó en el socialismo, de hecho sus nombres son en honor a, digamos, grandes personas del socialismo, y tenía una, digamos, unas especificidades muy importantes, ¿cierto? Digamos que lo interesante es ver cómo se transforma ese primer fascismo, que fue un fascismo completamente diferente al que vemos ya cuando Mussolini está en el poder, y que sale primero de eso, de la entrada de guerra, ¿no? La entrada de guerra significa una idea de revolución, vamos a poder después de la entrada de guerra hacer una revolución, y hay una cosa también muy interesante acá, es el vínculo de pronto con el arte, los que lo quieran explorar, el futurismo, digamos que mucha gente lo ha pensado como el arte fascista, pero en realidad no lo es, aunque estuvieron hermanados. El fundador del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, que funda, digamos, este movimiento en 1909, el hombre estuvo, digamos, involucrado en la creación de este primer fascismo, que era muy interesante porque era un fascismo que no pretendía vivir. Vean el mensaje que les pongo en la parte de abajo, y eso apareció en el Popolo de Italia, que era como el órgano, digamos, principal del fascismo italiano durante este periodo, y ellos decían que no querían ser un partido, ¿cierto? Ahí sale la primera noción del fascismo como un antipartido, una cuestión antiideológica, antidogmática, que no quiere durar mucho tiempo, lo que quieren es una solución rápida y ya. Vamos a ver por qué entonces ese fascismo dura, por qué se transforma, y es que hay un fenómeno interesantísimo que ocurre entre 1920 y 1922 en el norte de Italia, se llama el escuadrismo. Primero, hay un periodo 1919-1920 que historiográficamente se ha llamado el bienio rosso, ¿cierto?, los 2 años rojos, y es un proceso de exaltación socialista y anarquista fundamentalmente en toda la República Italiana, perdón, en toda la extensión italiana, ¿cierto? En ese tiempo era una monarquía, y el problema ahí es que, digamos, termina derivando en que los socialistas se toman las fábricas. La gran mayoría de fábricas, digamos, en todo el terreno italiano son tomadas, ¿cierto?, por trabajadores socialistas, y hay una reacción. O sea, uno puede pensar ese escuadrismo como una reacción armada, ¿cierto? Son, digamos, grupos, escuadras de acción, de ahí el nombre, ¿cierto? Grupos de acción que se organizan y utilizan la violencia directamente contra enemigos socialistas y anarquistas. Y hay una interacción muy, muy interesante entre los escuadristas, ¿cierto?, y las élites. Obviamente, digamos, el norte italiano fue un norte también muy, muy industrial, pero también era un norte muy agrícola, muy ligado a los grandes latifundios. Entonces, los grandes terratenientes le pagaban a estas escuadras para que ellos defendieran su propiedad. Y vemos que ese fascismo se transforma, ¿cierto?, en un ambiente de oposición, ¿cierto?, de oposición política, y empieza como a virar hacia la derecha. Es decir, es un fascismo que nace desde la izquierda, ¿cierto?, ligada a unas reclamaciones socialistas, y se transforma en esa lucha hacia la derecha. Ellos se dan cuenta también de que ese fascismo escuadrista es el que realmente va a triunfar, es el que realmente va a llegar a Roma, y es la violencia y es esa conexión con las élites lo que les permite triunfar. Hay una cosa interesante que lo podemos problematizar ahora en las preguntas, y es pensar que ese fascismo no sale como un fenómeno único, sino varios fascismos. De hecho, uno de los tipos que llegó a Roma marchando, Giuseppe Bottai, lo mismo lo decía: los fascismos fuimos hacia Roma, en Roma fundamos una sola idea de fascismo, y es pensar también eso, el fascismo como un movimiento que desde sus orígenes no tiene como una base ideológica fuerte, no tiene un consenso pues en cuanto a lo que es la ideología del fascismo, no lo hay. Muchos se van a decir, no, el fascismo es
hay una frase muy famosa de un seguidor de Mussolini que decía que la ideología del fascismo era el puño, nada más. Mucha gente lo pensaba, no, el fascismo solamente violencia, otros lo veían por un lado más ligado al Estado, otros lo veían por un lado más ligado al pasado, entonces es un fenómeno con orígenes múltiples. Bueno, llega a Roma, la marcha sobre Roma es como el gran mito del fascismo italiano, ¿cierto? Eso es en octubre de 1922 y ya empieza, digamos, como un proceso de consenso. Hay en los primeros años un gran problema porque, digamos, el fascismo no logra hacer lo que quiere. Hay una lucha interna entre el fascismo, como los extremistas fascistas. Piensen que había gente más fascista que Mussolini, ¿cierto? Entonces Mussolini era como un mediador y hay un problema muy grande y es el crimen Matteotti. Giacomo Matteotti, perdón, fue un diputado socialista que estuvo muy enfrentado al fascismo. Al final, el hecho es que el tipo termina muriendo y obviamente hay una crítica muy grande porque se sabe que el régimen fue el que estuvo involucrado en la muerte de ese señor. Y el fascismo dice como, bueno, el ala dura del fascismo ya no más. Vamos a meter unas leyes y nos convertimos realmente en una dictadura. Ahí va. Y digamos, después de esa dictadura, que es en 1926, empiezan ya los años de consenso, hasta que llega la guerra, ¿cierto? La Segunda Guerra Italo-Etíope, y es cuando Italia busca un imperio. Es también fundamental pensar como es un movimiento que piensa hacia adelante, ¿cierto? Lo que ellos quieren es en el fondo una revolución, pero está anclado, digamos, a necesidades del pasado también, a una reivindicación constante a Roma, al imperio, y obviamente cuando uno se da cuenta que es un fenómeno triunfante, empieza, digamos, a replicarse, ¿no? Se empieza a mezclar por todos lados. La idea de que el fascismo y el nazismo son pueblos, digamos, pueblos que estuvieron hermanados durante un tiempo por su ideología. Los vínculos entre Hitler y Mussolini son muy claros, ¿cierto? Y hay una cosa muy interesante, digamos, aquí para problematizar, y es el pacto tripartito, que es el que firman Alemania, Italia y Japón antes o digamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y es porque ellos ahí ya piensan, digamos, en la construcción de un nuevo orden y de las áreas de influencia, que será fundamental para pensar esa ideología del fascismo. Ya para, digamos, pensar esto, dos cosas. Una, cómo se convierte ese fenómeno del fascismo, ¿cierto? O por lo menos el concepto, cómo se vincula con el totalitarismo y cómo, digamos, en un momento uno puede agrupar en un mismo lado fascismo y comunismo contra la democracia, ¿cierto? Eso es un proceso, digamos, que se empieza a construir en el marco de la Guerra Fría y finalmente otra cosa que hay que pensar, es decir, si el fenómeno del fascismo se expande por Europa, se puede expandir también fuera de Europa, es decir, o es un fenómeno meramente europeo que surge en un contexto europeo y que solamente se queda ahí, o lo podemos ver, digamos, en América Latina, como mucha gente lo quería explicar, o lo podemos ver, por ejemplo, en África. Les traigo entonces ya para terminar, porque se me está acabando el tiempo, una propuesta para una definición. Digamos que esto lo recojo de tres autores que para mí son fundamentales. Emilio Gentili, como ya les mencioné, hace nada sacó un libro brutal que se llama ¿Quién es fascista?, pensando precisamente cómo se le aplica ese término a Trump, Bolsonaro y esta gente. Otro autor que es maravilloso y que todo el estudio sobre el fascismo debe referenciar es el clásico de Stanley G. Payne, El fascismo, ¿cierto? Sale como en los 80s. Y uno más reciente que es Anatomía del fascismo de Roberto Paxson. De ahí saqué, digamos, la información para esta definición y es pensar que estos, digamos, son como los fundamentos para definir un fascismo. Primero, es un movimiento que es antimarxista, o bueno, digamos, es una ideología más bien antimarxista y antiliberal, ¿cierto? Ese liberalismo pensado como de la democracia liberal, se apalanca en una reivindicación nacional o exalta un pasado glorioso. También está cobijado por un sentimiento de crisis o victimización. El fascismo siempre se cree víctima de algo, como estamos perdiendo, nos están invadiendo, hay una primacía del grupo sobre el individuo, ¿cierto? Prima más digamos, como la unidad que simplemente el individuo, ¿cierto? Y entonces, digamos, en esa manera, los derechos un poco individuales son ahí, digamos, no tratados tan bien, Hay también una autoridad, digamos, de forma tradicional, ¿cierto? Jefes naturales o el caudillo, esa figura del líder también será muy importante dentro del fascismo, aunque, ojo, no es que sea sustancial, es decir, hay casos de fascismo que existieron sin una cabeza visible, pero digamos que ya dentro de su organización ideológica sí es importante que haya como un líder, ¿cierto? La sensación de que hay una autoridad ahí. Hay una creencia en la superioridad racial, ¿cierto? Un pueblo puede dominar a los otros, somos más fuertes, nuestra raza es mejor. Exaltan la violencia, ¿cierto? Y la acción frente a la razón. El fascismo durante mucho tiempo que no era ideológico, ¿cierto? Que no tiene ideología porque no quería pensar, ellos actuaban, digamos que persiguen dos objetivos, o limpieza interna, piensen en el nazismo, ¿no? O expansión exterior, también el nazismo, digamos, pensando para expandirse, pero limpiar también adentro. Esos son como los dos fundamentos o los objetivos principales de ese fascismo. Y finalmente creen en la instauración de un nuevo orden, esto es muy importante, y una revolución espiritual. Al final el fascismo se piensa como un movimiento que quiere cambiar
una nación no solamente desde el plano político y económico, sino también espiritual. Ellos quieren reformar al italiano, al alemán, al húngaro. Ya, el epílogo para que lo pensemos y problematicemos. Uno, el fascismo muere en la Segunda Guerra Mundial. Yo les digo que desde lo que he leído, digamos, mi acercamiento teórico, les diría que sí, que hablar de fascismo hoy en día es un gran error, que decir que Trono es un fascista es una tontería. Hay una cosa muy importante, ya digamos con esto para cerrar, es qué pasa con el término, ¿no? ¿Cómo uno puede pasar de un sustantivo al adjetivo? Que también eso problematiza mucho porque es pasar de pensar el fascismo como un sustantivo, ¿cierto? A un adjetivo que es fascista y cambia completamente. No es lo mismo decir el fascismo es esto, a decir una persona fascista es esta, ¿cierto? Por ahí está la explicación de Perogrullo y es que el fascista es el que hace fascistadas, ¿no? El que piensa como un fascista. Bueno, ¿cómo se puede definir eso? Y parte de ese problema grande es una cosa que se llama la inflación semántica. Ustedes la pueden encontrar en el ámbito, digamos, anglosajón de la historiografía como deflation. Sale con un señor que se llama Robert Allardyce. Por allá en los 80 también el término de inflación semántica sí se encuentra en Emilio Gentile y es básicamente que un término pierde su significado original porque se infla o se desinfla, pero digamos, más interesante pensar lo que se infla, se carga y un poco de cosas que no son. Y por ejemplo, les hago una pregunta, la gran mayoría que está acá está vinculado con el ámbito, digamos, universitario. Piensen ustedes si hay un término tan vago como lo es facho. ¿Qué es un facho ahora en la universidad? Ah, vos sos un facho, tú eres un facho, todos somos fachos. ¿Qué es un facho? Y eso es una muestra de esa inflación semántica, ¿cierto? De que un concepto claro se fue inflando, se le fueron llenando de cosas y ya no sabemos qué significa. Eso es un gran problema porque las palabras tienen poder. ¿No? Con lo que quiero terminar es con eso, con que el uso indiscriminado de un término como el fascismo, que en realidad tiene que ser una advertencia, porque cuando yo digo él es un fascista, estoy diciendo muchas cosas ahí, estoy haciendo una denuncia, ahora ya no tiene sentido y ahora ya no tenemos cómo defendernos, ¿cierto? De ese fascismo que estamos enfrentando. Ya no es una palabra, digamos, con la que podemos sancionar, porque se está utilizando, digamos, indiscriminadamente. Para cerrar, un libro, si quieren pensar esta idea del fascismo eterno, maravilloso, Humberto Eco contra el fascismo, lo pueden encontrarlo contra el fascismo o el fascismo eterno o eh, por fascismo también. Los dejo con este mensaje con el que él cerraba su ponencia y es: nuestro deber es desenmascararlo, no al fascismo, y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas, todos los días, en todos los rincones del mundo. Libertad y liberación son una tarea que no acaba nunca. Que este sea nuestro lema. No olvidemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan David. Entonces, en este momento se abre el espacio para las preguntas. Acá en el chat veo dos que son para vos, Juan David. Una de Felipe Ortiz Vanegas, abro comillas. ¿Tiene que ver esa falta de definición ideológica del fascismo, al menos en sus inicios, con el uso tan manido y estereotipado que se le ha dado hoy? Y me refiero a que el no ser definido rígidamente se puede adaptar a muchos discursos. Sí, Felipe, completamente. Es decir, uno de los grandes problemas para definir el fascismo es que dos cosas. Una, primero piensa que el término fascismo como término político es muy vago, porque digamos, si yo digo marxismo, no es una referencia clara a Marx, o conservadurismo, conservador. Si yo digo fascismo, estoy refiriendo a un término que fue sacado de su contexto, ¿cierto? El facho fue un símbolo romano, ¿cierto? Que primero significa autoridad y después fue como, estuvo, digamos, como ligado al mundo republicano. Y ¿qué significa ahora, digamos, ese término nada más? Y lo otro que vos mencionas sí es muy claro, es decir, el fascismo desde sus orígenes no sabe qué es el fascismo. Uno puede ver, digamos, a Benito Mussolini y, digamos, al filósofo de cabecera de él, que se llama Giovanni Gentile, les piden un artículo, lo pueden encontrar, eso es como la doctrina del fascismo, se llama ahora, uno la busca en internet, para 1930, en una editorial famosa que había en Italia, les piden que definan el fascismo, ellos ahí tienen que, digamos, resolver ese problema que es originario porque, como te decía, ese fascismo como tiene muchas vertientes, es decir, cuando se forma el fascismo viene gente de muchos lados, es decir, ese primer fascismo lo forman o los escuadristas, ¿cierto? Que es un grupo, digamos, paramilitar, obviamente ligado a la derecha, también hay una gente que está pensando más en el trauma de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Excombatientes, también hay gente que piensa como desde el lado del arte, como Marinetti, que dice, no, es que el fascismo es una ruptura con el pasado, ¿cierto? Ese pasadismo atroz que nos está acabando los italianos y es mirar hacia el futuro. Obviamente esa falta de definición del fascismo en su, digamos, en su origen es lo que, digamos, también ha acabado, digamos, por degenerar el término, aunque yo creo que la gran mayoría, digamos, o el gran peso ahí sobre ese uso estereotipado que vos mencionas, recae sobre los medios, y es, digamos, que después de la década de los 60 el fascismo se empieza a utilizar como una denuncia contra cualquier
atentado, digamos, contra esa idea, ya digamos, lo utópica que se tiene de la democracia, ¿cierto? Todo lo que es contra la democracia o malo en la democracia es fascismo. Y digamos, ahí también hay buena parte de esa, digamos, perversión del término, si se quiere. Perfecto. Y hay otra pregunta de Santiago Mosquera que antes de hacértela te manda un saludo y te pregunta que si el fascismo es un fenómeno moderno o si se considera que es una corriente moderna o antimoderna. Esa pregunta también es fundamental, Santiago, porque primero hay una cosa interesantísima en el fascismo y es que es un movimiento que piensa, digamos, de una manera moderna, ¿cierto? Es un movimiento que se define a sí mismo como revolucionario, quiere cambiar las cosas y mira para adelante, quiere destruir todo lo que hay. De hecho, Paxton define más que nada el fascismo como una revolución de jóvenes contra viejos, ¿cierto? Quieren cambiar todo lo que hay, pero a la vez está permanentemente mirando hacia el pasado. Es que el fascismo es un fenómeno que está, digamos, como entre dos lados, ¿no? Por un lado dice como, yo quiero ser como Roma, quiero reivindicar los valores romanos, la tradición romana, pero de la misma medida me alejo mucho del pasado porque no me interesa volver a eso, sino quiero algo nuevo. Entonces uno dice como, ve, pues, que es moderno, antimoderno. Un libro muy interesante para acercarse a eso, Roger Griffin tiene un libro que se llama Modernismo y Fascismo, la sensación de comienzo bajo Mussolini, bajo Hitler, y es precisamente, él problematiza eso, cómo el fascismo no puede al final resolver ese problema, eh, pensando precisamente, porque siempre es unas reivindicaciones ligadas a un pasado tradicional y mítico, pero siempre la rechaza en una manera y dice como no, vamos a mirar hacia adelante, queremos construir algo nuevo. Pero digamos, si ya lo pensamos desde un plano como la modernidad como un fenómeno y una época histórica, diríamos que es moderna, es decir, uno no puede apartar ese fascismo de esa época y de ese periodo determinado. Y yo creo que viene anclado a la modernidad como tal, es decir, la entrada de la modernidad europea con todo lo que implicaba, con esa carrera colonial, con todo lo que hablábamos del siglo XIX, digamos, es parte fundamental también esa modernidad de que existiera ese fascismo. Bueno, muchas gracias. Por acá hay una pregunta que me llega al interno para Federico, y es que si por favor nos puede contar y aclarar con respecto al uso metodológico de las fuentes que utilizó para esa investigación y que nos dé como su apreciación frente al paradigma que existe, la dificultad que hay al abordar un tema distinto a un ámbito nacional y cómo pudiste enfrentar esa dificultad, Federico. Hola, ¿me repetís por favor la pregunta? Yo anoto para tomar idea. Es larga la pregunta, ¿me repetís por favor? Claro que sí, que si nos puedes comentar un poco acerca de cómo afrontaste las fuentes para esta investigación y si nos puedes dar como una especie de apreciación sobre lo que pensás acerca de la concepción que se tiene de lo difícil que es abordar un tema que no se encuentra en el territorio nacional, porque lo que estamos viendo es que vos te estás refiriendo pues, como un tema latinoamericano amplio, dejando por fuera a Colombia. Entonces, para ver qué nos puedes comentar al ¿Me estás respecto. diciendo que la dificultad metodológica de trabajar Chile o qué? O como me llegó la pregunta, es cómo accediste a las fuentes que utilizaste para esta investigación y Ah, qué ya. pensás acerca de esa situación que se tiene pensado sobre la dificultad que existe al estudiar problemas fuera del territorio nacional. Bueno, digamos en términos metodológicos como tal, yo me basé en la idea del realismo político, ¿cierto? Eso no es diferente, no es difícil de interpretar. Realismo político en la idea del realismo clásico, o sea, lo que es Edward Hallett Carr, Hans Morgenthau, y si se quiere también, aunque no tan importante, Paul Newman, no recuerdo el nombre, ya se los busco. Pero digamos básicamente en cuanto a lo metodológico del realismo político, me basé en la idea de la figura del realismo clásico, precisamente porque como iba a trabajar el tema chileno y uno de los grandes defensores y practicantes del tema del realismo político es Kissinger y fue secretario de Estado y consejero de seguridad en la presidencia de Nixon entre el 70 y el 73 y después hasta la finalización de la presidenta de Kissinger, pues hago uso de esos autores.
qué pena te repito, son Hans Morgenthau, son Edward Haller Carr y John H. Herz, que son los, digamos, los tres baluartes del realismo clásico. Ahora, en cuanto a las dificultades de trabajar un tema chileno, en el que evidentemente no tengo cómo hacer un uso de fuente primaria, como la facilidad que tuviera trabajar un tema local, pues básicamente hice uso de fuente virtual. Hay páginas que permiten mostrar cierto tipo de información desclasificada de los Estados Unidos. La que más he utilizado es NARA, que es archivos históricos desclasificados de época y, digamos, son demasiado fáciles de descargar. Obviamente hay partes de NARA que restringen y piden que usted compre, y pues hace que ese tipo de investigaciones sea difícil, precisamente porque tiene uno que estar, digamos, que con una tarjeta de crédito en la mano. La segunda página, esta sí es de pago completamente, es Folder I3, una página que está dedicada a hacer genealogías de militares, pero que también ha dedicado buena parte del tiempo a crear índices y a desarrollar proyectos con base en la desclasificación de algunos artículos, de algunos, digamos, de algunas documentación de época que da como buenas luces respecto a todo. Y obviamente uno depende enteramente de la información desclasificada a la que pueda acceder. La mayor dificultad está en eso, en lo económico y en la dificultad de no saber qué vas a encontrar. Uno tiene que jugar precisamente con lo que hay, lo que puede intuir, y muchas veces una previsualización de un documento que te está permitiendo a vos dar a entender alguna situación, vas a tener que trabajar con eso, vas a tener que interpretarlo. Y digo precisamente esto porque Nara muchas veces tiene partes que son versión pagada y restringen mucho la interpretación del documento, pero así como hacen eso, también te muestran partes de los documentos que, digamos, son demasiado valiosas, y a veces uno puede decir, bueno, aquí hay un código, aquí hay una clave que yo puedo utilizar para interpretarlo. La otra gran dificultad es el uso del idioma, porque si vas a trabajar, bueno, yo me senté en el tema chileno, pero no era simplemente eso. O sea, Chile era como un asociado, como el objeto en el que iba a demostrar más o menos lo que estaba pensando del desarrollo del realismo político en la segunda mitad del siglo XX por parte de los Estados Unidos. Pero parte de la documentación oficial que yo trabajé y que puse en la ponencia cuando la envié es enteramente norteamericana, y eso significa inglés. La persona que va a trabajar este tipo de documentación tiene que sí o sí manejar los dos idiomas, en parte porque la documentación está en inglés y una traducción es, digamos, muy imposible de accederla. Creo que respondió la pregunta. A mí me gustaría Perfecto, que otra pregunta la que dijeran en el chat. Me ah, gustaría que la pusieran en el chat, que yo también la puedo leer. No. sí, ya voy a ver si la pone. El que realizó la pregunta, por favor, que la escriba. Bueno, otra pregunta que tengo por aquí para Juan David es, partiendo pues como de una pregunta similar que se le hace a Federico, ¿cuál es el motivo que alienta tu investigación a centrarla en Italia? O sea, veo que hablas como con bastante sensibilidad sobre el asunto, por lo que me gustaría conocer un poco más acerca de tus inclinaciones sobre este tema. Bueno, sí, quiero hacer primero una claridad antes, más pensando porque ayer en la conferencia de CENIT, él dijo que el historiador historia o hace historia de lo que tiene más cerca, y creo que ese no es mi caso. No me considero muy cercano a la ideología fascista, sino que mi preocupación fue primero una noticia, no sé si ustedes la vieron hace un tiempo, hubo una marcha gigantesca, bueno, como 10.000 personas, ¿cierto?, de la ultraderecha en el sur estadounidense, porque iban a quitar una estatua, igual, el problema eterno de las estatuas, ¿no? Y hubo una manifestante afroamericana, ¿cierto? Digamos, hay una manifestación afroamericana para quitar esa estatua, ¿cierto? Una figura ligada al racismo, y hubo una contramanifestación. Y mucha gente que iba con la bandera nazi, y yo dije como, mierda, ¿qué es esto del fascismo? ¿Por qué está ahora acá?
digamos, ese fue, digamos, el vínculo con el que yo quise pensar ese fascismo, pensando mucho más que nada en el uso del término en la actualidad, ¿cierto? Y ya, digamos, uno buscando y revisando información también, digamos, eh, me facilita mucho por lo que ahorita, digamos, mencionaba Federico, el idioma, digamos, poder acceder a cuestiones en italiano funciona muchísimo porque la mayor parte de la producción está en ese ámbito o en inglés, ¿cierto? Son los dos más grandes que han escrito sobre fascismo. Y problematizarlo también, digamos, para el caso latinoamericano me parece muy importante. Yo, digamos que esta búsqueda, digamos, esta ponencia salió más que nada como en mi primer capítulo de la monografía de grado que estoy realizando ahora y es una preocupación por pensar si ese fascismo puede, digamos, ubicarse o analizarse en el contexto colombiano en la década de 1930 y es decir, ver si ese fascismo realmente existió en Colombia, aunque, digamos, spoiler, no existe en Latinoamérica, ¿cierto? La gran mayoría de académicos dicen como el fascismo solamente europeo, y es también porque hay esa, digamos, a mí me parece como una tendencia errada, y es que, digamos, uno quiere pensar lo latinoamericano como una desviación de un fenómeno original. Entonces, vas a encontrarte explicaciones como diciendo, no, es que las dictaduras militares son un fascismo a la latinoamericana, ellos se copiaron y lo sacaron mal. Y en realidad no, uno debe mirar ciertos esos dos fenómenos con unos ojos completamente diferentes. Mi interés era ese y pensar también en esa década de 1930, eh, cómo se empieza, digamos, a usar mal el término fascista. Por ejemplo, uno se encuentra en la prensa revisando ahí que se le trataba de fascista a Jorge Eliezer Gaitán, y uno dice como, ve, hombre, porque un hombre que estuvo ligado toda su vida, ¿cierto?, con el liberalismo y con el pensamiento de izquierda, ¿cómo termina él siendo tachado de fascista? Al final uno ve que solamente era algo alimentado, ¿cierto?, por ciertas, digamos, bueno, primero por el vínculo de Gaitán con Italia, él digamos, estudió allá su doctorado y también porque, digamos, por un aspecto estético, dicen como, al hombre le gusta ser ordenado, se viste bien y le gustan las marchas, es fascista. Entonces uno dice como, ¿por qué se utiliza ese término ahí? Eso también me interesaba mucho problematizarlo, pensar que, digamos, en esa década sale como un origen para hacer mal uso del término. No sé si respondí bien. Sí, perfecto. Entonces aprovecho para preguntar si hay alguna pregunta más, si quieren abrir el micrófono para preguntar, para hacer alguna, pues para pedir alguna claridad. Y si no la hay, entonces para darle paso a la siguiente mesa, que está a cargo de la compañera Xiomara Martínez, y invitarlos a que se queden en esta misma sala, que es donde se dará pues esta charla. Les agradezco mucho por la participación y espero entonces a ver si alguien se anima